¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y vamos a tratar un tema hoy que me parece que a todos nos ocupa y nos preocupa, que tiene que ver con las excarcelaciones. Y también hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es 68 presos se fugaron de los penales en la República Argentina. 68. Uno adentro de un ropero. 13 hicieron un pozo y yo me pregunto dónde dejaron la tierra. ¿Dónde está? Por un pozo como de 20 y pico de metros. ¿Dónde dejaron la tierra? A un preso le dan excarcelaciones, está en libertad y mata a un hombre. Yo me pregunto, la Argentina o la política argentina discute temas que no están en nuestra agenda. En nuestra agenda está, primero término, la inflación. En realidad, en primero, la inseguridad. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los argentinos. La inflación. Y esos temas no se discuten. El pan está a 26 pesos y es un tema que hoy está en la agenda porque le instalan los medios. La sensación que uno tiene es que cierto sector de la política espera que el gobierno instale el tema y ahí siguen el tema. La ley de medios no le importa más que a los medios. En la Argentina no está ocupada ni preocupada por la ley de medios. Los argentinos estamos ocupados en otras cosas. Las elecciones ya pasaron y hay muchos temas que hoy no se tocan. Me parece a mí que la clave es empezar a pensar qué hacemos de acá a 2 años. Yo veo en la calle, por ejemplo, carteles de Sergio Massa, de Insaurralde todavía. La elección ya pasó. Sergio Massa no va a ser presidente, va a ser diputado nacional. Votamos a diputados nacionales. No van a cambiar la política, van a legislar, que no es lo mismo que ejecutar políticas. El Poder Ejecutivo va a seguir 2 años más y los temas candentes para nosotros hoy no están en la agenda política. Yo me pregunto, ¿cuál es el plan de seguridad? ¿Hay plan de seguridad? ¿Realmente alguien lo conoce? Yo no lo conozco. La verdad no lo conozco. Nos enteramos por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que hay 30.000 efectivos en la calle. ¿Y saben que hay 12.000 que están de licencia? 12.000 de licencia. O sea que en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires hay 30.000 policías para custodiar a 10 millones de habitantes. ¿Alcanzan o no alcanzan? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé que no veo el plan. Yo veo a Sergio Berni muy ocupado en presentar políticas, ir a cuando hay un robo, cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, pero no escuché de él cuál es el plan de seguridad que tiene. Yo no escuché a Sergio Massa hablar de seguridad. Ahora yo me pregunto, ¿la seguridad son solamente las cámaras instaladas en los municipios de la provincia de Buenos Aires? ¿O hay que tener un plan preventivo de seguridad? Por eso es un tema para discutir las excarcelaciones. ¿Están bien, están mal? ¿Cualquiera sale en libertad condicional? ¿Cualquiera? ¿Quién controla a los que están en libertad? ¿Es caro controlarlos? ¿Es bueno destinar partidas presupuestarias para controlar a quienes excarcelamos? Por eso es un tema para debatir y por eso estamos con Juan Manuel Casolati, que es secretario de Ejecución de la Defensoría de San Martín. Gracias por venir. Estamos con Eduardo Gerón y Emilio García Méndez, que fue diputado y especialista en minoría. Muchas gracias a todos por venir. La pregunta es, el otro día un delincuente sale excarcelado, tenía que volver a las 48 horas, roba, mata y lo detienen. Por suerte lo detienen. Ahora, ¿cómo se dan las excarcelaciones? No se dan, obviamente, Antonio, como se deben de dar, porque hay un dato incontrovertible, que es la realidad. Cuando nosotros vemos todos los días que quienes cometen delitos son gente que a lo mejor acaba de salir de la cárcel, ya sea escarcelado por un cumplimiento anticipado de la pena, por una libertad transitoria o por lo que fuera, y que esto no es un caso aislado, sino que esto sucede prácticamente en forma cotidiana, tenemos que pensar que algo está funcionando mal. Acá se están haciendo mal las cosas y los únicos que lo pensamos somos los que estamos afuera pensándolo, pero no los que tienen que actuar para eso. Entonces, me parece que habría que hacer un plan de seguridad que abarque todas las cosas, porque lo que está ahora aquí es prácticamente un plan de inseguridad, si cabe, porque es una carrera que yo noto en que, partamos de esta base, Antonio, puntualmente. Nadie va a negar que la situación socioeconómica del país tiene una influencia importante en el aspecto delincuencia, es obvio. Pero, más allá de eso, si nosotros estamos pensando siempre que quienes cometen el delito es gente que ha sido marginada socialmente y que entonces es una víctima de la sociedad y que prácticamente entonces los tenemos que cuidar, esto es un poco lo que vemos, lo que la gente ve que está sucediendo ahora, y el resultado es
en la tremenda inseguridad que vivimos, que creo que es la mayor de los últimos años. Y es la mayor no solo quizás por el número de hechos que se puedan cometer, sino por la ferocidad, por el ensañamiento con que se cometen, en el cual hasta la vida no vale nada, se encuentra graficado plenamente. Porque quien comete un hecho y además mata por matar, lo hace, y me imagino yo, por dos circunstancias: o la droga que le impide comprender sus actos, o la sensación de impunidad que puede tener ese hombre de decir, yo lo mato, total, aspiro a una pena que no va a ser muy importante, o aspiro a que no me encuentre. Lo que pasa es que lo complicado de todo esto, que por lo menos en la sociedad, ¿no?, es como que no hay una respuesta, ni del Poder Judicial, ni del Poder Político, no hay una respuesta. A ver, miren, varias cosas. Yo hace mucho tiempo que me ocupo de temas vinculados con la responsabilidad penal juvenil y con los menores de edad. Pero me parece que estamos en una situación en la cual, si uno no hace una reflexión un poco más amplia, por eso yo justamente acepté esta invitación suya para tratar un tema que excede, digamos, las cosas de las cuales yo me ocupo hace mucho tiempo. Y me parece que efectivamente no solamente no hay un plan de seguridad, sino que lo que no hay en la Argentina, y esto es gritante, es la falta de información cuantitativa confiable. Por ejemplo, en materia, yo podría hablarle con mucha propiedad, en materia de menores de edad, nosotros hace 7 años que no sabemos ni siquiera el número de los menores de edad privados de libertad. Yo me pregunto hasta qué punto la eficiencia policial y el comportamiento de los cuerpos policiales, la justicia es en un segundo lugar, pero digo, la policía está preparada frente a hay una desproporción entre la dimensión cualitativa y cuantitativa que tiene este problema y la poca preparación y la irresponsabilidad de la dirigencia política, que no se sienta a dialogar, que lo hará cuando o las papas quemen o cuando la cosa ya sea inevitable. Ahora, Juan Manuel, me llama la atención, ¿no?, que se escapa un preso dentro de un ropero, que cava en un túnel, creo que era de 40 metros, ¿no?, y yo digo, ¿dónde guardaron la tierra? Cuando me dijeron, no sabemos. Me llama la atención, por ejemplo, que se escapó un preso en muletas, 2 en un remis el otro día. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo te respondo esa pregunta, pero si quisiera tomar unas cosas que dijeron. Sí, Eduardo. Primero, Emilio. Si no llamamos a las cosas con su nombre, vamos a tener diagnósticos parciales y las soluciones van a ser parciales o falsas. Sí. Si no decimos que el tema es la droga, pero que la policía, las fuerzas de seguridad están involucradas en los negociados con las drogas, vamos a tener un panorama distinto al verdadero. Hoy desconocer que las fuerzas de seguridad, en mayor o menor medida, pero que las fuerzas de seguridad desde lo estructural, esto no significa que todos los funcionarios, totalmente los policías sean corruptos. No es uno u otro. No. Si no reconocemos esta circunstancia, que estructuralmente la policía, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, negocia con las bandas delincuentes y participa en el negocio de las drogas, vamos a llegar a decisiones cuanto menos erradas y yo creo que absolutamente falsas. Lo tomo entonces con lo que me preguntabas. ¿Por qué se escapan los presos? Porque hay un sistema de corrupción infernal, estructural de las fuerzas penitenciarias. ¿Y por qué? Porque nadie controla. Ahora, los jueces no son responsables de alguna de estas cosas que están pasando, ¿sí? Lo que hay que entender es que hay un panorama de corrupción estructural de las fuerzas de seguridad. El servicio penitenciario bonaerense o los servicios penitenciarios provinciales no escapan a esta lógica de corrupción, y de allí entonces, en este marco, hay que entender que se escapen más de 60 presos. Y 68 presos. Pero además es una cuestión... Uno dentro de un ropero. Pero, ¿sabes qué? Hay una cuestión más grave todavía esta, que es, ¿qué pasa con aquellos que salen y cuáles son los organismos, las herramientas que tiene el Estado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para no solo controlar, sino para cumplir con el error de la ley, que quien va detenido y que recupera libertad, como principio dice, bueno, vamos a readaptarlo, vamos a resocializarlo, vamos a reinsertarlo en la sociedad. En la provincia de Buenos Aires existe el Patronato Liberado de la provincia, ¿sí? Una estructura absolutamente anquilosada, es una entelequia. Si uno ingresa a la página del Patronato Liberado de la provincia, va a ver que hay una cantidad enorme de programas de reinserción, de apoyo a los liberados y a sus familias que en realidad no funcionan. Te hago una pregunta. Si una persona recupera la libertad y bajo la guarda del patronato liberado, ¿cuál es el tiempo razonable que debe estar hasta que el patronato le dé algún tipo de ayuda económica, hasta que él encuentre un trabajo? Tírame un número.
4 meses, 6 meses. 6 meses, año y medio pasan para que el patronato ayude a un liberado, cuando en realidad uno cuando ingresa a la página del patronato ve que hay una cantidad de programas espectaculares que no se aplican, que es una gran falsedad. Un dato preciso para entender el panorama. La provincia de Buenos Aires, la actual gestión, promulgó, y es un anteproyecto del propio ministro Casal, la ley 14.301. ¿Qué dice esta ley? Asigna el cupo de 2% de los cupos de trabajo provinciales, del empleo público, a los liberados. 3 años pasaron de que se promulgara, nunca fue reglamentada. Es una ley que no se puede ejecutar y que está escondida debajo de la alfombra. Es más, la ley invita a los municipios, a los 134 municipios, a adherir a la ley. ¿Cuántos intendentes adhirieron a la ley? A los intendentes que le preocupa tanto la inseguridad, que viene hablando. Ni uno. Digo entonces, los intendentes no adhieren a esta ley, la provincia no reglamenta. Hay una doble moral entonces. Decimos, sí, que vamos a hacer esto, pregonamos lo que estamos trabajando para controlar y para reinsertar a quienes han delinquido, pero después, con los instrumentos que tenemos, no los podemos aplicar. ¿Cuántos jueces han aplicado la ley 14.301? Ninguno. ¿Por qué? Argumentan que no está reglamentada. ¿Han pedido los jueces que la reglamente? Nadie lo ha hecho. Se quedan bonete. Absolutamente. Estamos presentando ahora algunos espacios liberados que la provincia reglamente la ley o que los jueces ordenen a la provincia que la aplique bajo una cuestión un poco jurídica que habla de la inconstitucionalidad por omisión. Es decir, si la provincia dicta una ley y no la reglamenta, está faltando a la ley. Entonces estamos tratando de generar esta movida desde lo jurídico. Pero en realidad estas cosas no se debaten, no se hablan. Entonces los funcionarios escriben con la mano y borran con el codo lo que han escrito. Coincido plenamente con lo que dice el doctor. Lo que me trae algunas reflexiones, por ejemplo, si yo veo, Antonio, que hay un cuerpo que está corrupto en alguna parte, tengo que pensar que quienes controlan ese cuerpo o quienes lo dirigen no pueden estar ajenos a esta corrupción que hay. Esto es lamentable, ¿no? Este pensamiento. Y en la cadena de responsabilidades creo que nadie está ajeno a esto, porque así como los aspectos penitenciarios y policiales, como hemos visto, realmente están en una situación que permiten el cúmulo de la quiesencia de corrupción y delictual, también en cuanto a la actuación de la justicia, en cuanto a la actuación de los jueces, yo creo que también se puede acrecentar la responsabilidad de los jueces en esto. ¿Por qué? Porque si hay unas libertades que se dan en forma muchas veces automática, sin un análisis real de las posibilidades de esta persona, ¿qué va a hacer cuando este hombre esté en libertad? Entonces, ¿cómo se tiene que analizar esto? Porque hay una mala creencia que dice, bueno, a mí la ley no me da otra posibilidad que dejarlo en libertad. Sí, esto es falso, mucho. Que lo dicen mucho. Esto es falso. Esto es falso. Porque cuando la ley dice tiene que ver si se presume que se va a fugar, si no lo pescaron corriendo y lo encontraron a los 500 metros, ya entonces ya no hay peligro de fuga. Y para analizar si hay peligro de fuga de una persona o de peligrosidad de reincidencia en el delito, hay que analizar muchas cosas: con quién vive, cuánto hace que vive, a dónde vuelve, cuál es su actividad, qué posibilidades tiene de desarrollarse en el futuro, etcétera. Entonces, los jueces que dan libertades anticipadas, que dan excarcelaciones, que dan salidas transitorias sin un análisis exhaustivo de estos requisitos, entonces yo creo que no están cumpliendo con su función. Y acá se le llama garantismo o mano dura, y es una falsa dicotomía, Antonio, porque ni garantismo ni mano dura. El garantismo tiene que ser para todos, no solo para el delincuente, sino para la sociedad, que es la inmensa mayoría de la gente. Que en el medio está todo. En el medio está todo. Y la inmensa mayoría de la gente no es delincuente y necesita garantías para no ser violentada, no ser robada, no ser matada.
A ver, nosotros necesitamos discutir estos problemas y al mismo tiempo poder salir un poco de la casuística para ver un poco más de afuera cuestiones más estructurales. Yo vuelvo al tema. Elaborar una política criminal no difiere de elaborar una política, en el sentido de hacer política es establecer prioridades. Y uno le parece que no solamente no hay un plan de seguridad, que si ni siquiera hay prioridades sobre el cual uno podría acordar el establecimiento de un plan de seguridad. Evidentemente, la realidad está llevando a entender que este tema de la droga, que trasciende largamente las fronteras argentinas. En Rosario ya creo que hay más muertos que en Medellín. De acuerdo, yo creo que el gobierno nacional ha tenido una actitud muy mezquina, digamos, con el gobierno de Santa Fe. Yo creo que ahí hay un elemento bastante claro de lo que no debe ser una política de seguridad, de no dialogar entre una provincia que está sufriendo los embates del narcotráfico y que lo que pasa en Santa Fe debería ser un problema de toda la Argentina. El problema de la droga, alguien lo dijo, suena medio irónico, pero es bastante serio. El problema de la droga tiene, entre tantas peculiaridades que tiene, que afecta a la percepción, no solamente de los que la consumen, sino que afecta a la percepción también de los que no la consumen. Porque de verdad no se podría insistir, si no fuera verdad esto, durante más de medio siglo con políticas equivocadas y no establecimiento de prioridades. A mí me parece que hay que salir un poco de esto, buena parte de la falta de oferta, que sí, y en este caso la oferta, ¿a qué me refiero? La oferta de una mejor política de seguridad y la oferta de mayor información cuantitativa confiable tiene que ver en la Argentina con la falta de una demanda adecuada. A mí me parece que la dirigencia política no está demandando lo que debería demandar en materia de seguridad, porque todo el mundo, por resolver lo urgente, no puede ver lo importante. Entonces, me parece que es un momento para reflexionar un poco sobre eso. Que me llama mucho la atención, a los tres les digo, ¿no? Todo se reduce o a las cámaras de seguridad, todo está reducido a eso, o a la policía comunal. Es que la discusión de seguridad se ha reducido a eso. Y me parece que es una falacia también. O sea, hay temas mucho más importantes. Si no tienes un plan, por más que tengas 1 millón de policías en la calle, no tiene sentido. No, y que hay que resolver al mismo tiempo algunos problemas urgentes. Por ejemplo, el juez Domínguez de la Casación de la Provincia de Buenos Aires dice que uno de los problemas más serios que tienen que ver con el tema del control de los liberados tiene que ver con la falta de personal del Estado, ¿no es cierto? Con la falta del personal que tiene que hacer el seguimiento a las excarcelaciones. Bueno, tampoco es justo, ¿sí?, que la gente, que el ciudadano, ¿cuántos de estos ciudadanos pueden reinsertarse realmente? Paguen con la ausencia de libertad las omisiones del Estado en esta materia. Lo que hay que establecer aquí son, de verdad, faltan prioridades, faltan políticas, ¿sí? Porque a mí me parece que o adecuamos los objetivos a los recursos o adecuamos los recursos a los objetivos. Pero digamos, no podemos seguir teniendo, ¿sí?, esta emergencia permanente que no nos permite pensar con seriedad absolutamente nada. Yo quería retomar también lo que dijo el doctor Jerome. Al final de su segunda exposición terminó reconociendo de alguna manera que se trata en definitiva de un tema social, porque los jueces dicen ¿dónde vuelve? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a trabajar? ¿De qué vive su familia? ¿Sus hijos van al colegio? ¿Sus hijos están escolarizados? ¿Salió del lugar donde delinquió? Exactamente. ¿Donde consumió la droga? ¿Donde la compraba? Yo quiero tomar eso, porque me parece a mí que en definitiva lo que hay que entender es que si el Estado decide verdaderamente armar un plan de política, que no lo hay sin duda, y dejar de dirimir contiendas electorales y hacerse zancadillas, ¿sí? Hoy se están haciendo zancadillas entre un intendente de San Martín, el de San Miguel, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Se hacen zancadillas, por ejemplo, con lo de José León Suárez, ¿sí? José León Suárez es un polvorín de pobreza y marginalidad, ¿sí? Allí hay tasas de desnutrición las más elevadas de la Argentina, ¿sí? Es una inmoralidad que la provincia de Buenos Aires, que la avenida Márquez divida el partido de San Martín, un partido rico, en un lugar donde las tasas de desnutrición infantil y marginalidad superan las imaginables, ¿sí? Y se están haciendo zancadillas entre todos para ver si es una guerra entre narcos o si no son narcos. Digo, retomo lo que dijo el doctor, es un problema social. Cuando más inclusión, cuando más el Estado se meta allí, cuando más trabajadores sociales, cuanto más salud, cuanto más educación, seguramente los índices de inseguridad van a ir bajando. Te doy un dato breve, ¿no? En el caso Coppola del 96 se probó que la Morsa Expósito, que era quien le proveía droga a Maradona, la compraba en la villa 1114. Nunca hubo un operativo en esa villa.
Yo creo que lo que no podemos también es... Nunca, es seguir aceptando a la política como una forma de espectáculo, digamos, donde cada 2 años, cada 4 años, personajes inescrupulosos le cambian a la gente la sensación de seguridad por voto, ellos se quedan con los votos y pasan las coyunturas electorales y a la gente se le evapora la sensación de seguridad. Francamente, a mí me parece que de verdad es el tema más importante que va a tener que enfrentar la dirigencia política en su conjunto, en los próximos años. En la Argentina, ¿por qué la Argentina no tiene, como todos los países de Latinoamérica, la ley de derribe? Porque no estamos radarizados. Acá en la frontera pasa lo que sea. Pasa un elefante, cuidado, es una jirafa y no pasa nada. Esta es una buena pregunta. Porque esto es un tema también que lo tiene Colombia, sí. Lo tiene creo que Venezuela, sí. Lo tiene Brasil. Es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque atiende a los niveles de corrupción que están y que entonces muchas veces no se tengo quiere... mi teoría, es ideológica. A ver. Es ideológica. Porque sería la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Sería la Fuerza Aérea. Yo creo que el problema es ese. Y después, aparte de otro tema, no hay aviones. ¿Con qué aviones? Si no hay. Entonces el primer tema sería abstracto, diría el doctor. No, que es la realidad. Si no hay aviones. Y usamos los militares de la Guerra de Malvinas todavía. Sí. Esta es la realidad. Fíjate que este es un tema, Antonio, que abarca y alcanza a los 3 poderes. Porque los 3 poderes tienen responsabilidad en esto, ¿no? La función ejecutiva, quizá una de las más importantes, la función judicial, ya lo hemos dicho, la función legislativa también, porque realmente las leyes que hay, si permiten así una interpretación doble, deberían ser mucho más taxativas. Son malas. Y también me llegó en mis manos un proyecto del Procurador Penitenciario de la Nación que, fíjate cómo enfoca nadie va a negar que el hacinamiento carcelario es malo, obviamente. Pero entonces, para el Procurador Penitenciario, que no considera necesario la construcción de nuevas cárceles, cuando se está acercando el nivel de ocupación de las cárceles, lo que conviene hacer es liberar más presos, sacarlos antes, ser mucho más magnánimo con las excarcelaciones, etcétera. O sea, la respuesta es la gente a la calle, ¿no es cierto? O sea, esto se da de narices con nuestros requerimientos, con la realidad, con lo que está sucediendo todos los días, ¿sí? Y está partiendo de los más altos funcionarios y responsables del hecho. Ahora, si nosotros no resolvemos, digamos, algunos problemas, como fueron planteados acá, que tienen que ver con el tema del carácter estructural que ha asumido el tema de la corrupción, digamos, en los cuerpos de seguridad, el número de los encarcelados es una variable independiente de la seguridad. O sea, nosotros podríamos, supongamos que sin alterar absolutamente nada, nosotros multiplicamos por 10 el presupuesto en materia de seguridad. ¿El éxito qué sería? ¿Que nos convirtiéramos en qué? ¿En México? Ese sería el éxito. Es decir, pasar de no sé cuántos muertos a 100 veces más de muertos. Yo creo que cuando uno plantea el repensar un poco esta política de droga que está desbordando al mundo, no solamente está desbordando a la Argentina, uno puede ver en Estados Unidos, por un lado está la DEA, pero por el otro lado hay 10 estados de la Federación en Estados Unidos que ya han liberalizado algún tipo de drogas, porque la única forma de desmontar el negocio y los circuitos clandestinos, ¿sí?, que implica el narcotráfico, parecería que no van por el lado precisamente de la represión, sino por el lado de establecer algún otro tipo de control sobre el tema de los capitales. Acá son mucho más importantes los contadores que los fusiles en el combate a las drogas, porque el tema de los circuitos ilegales de la economía son mucho más graves que los otros temas. ¿Me permitís hacer referencia a algunos títulos? Porque me parece que también los títulos a veces informan o pueden llegar a desinformar y quiero, si me permitís, corregir. Ayer dice, como no hay lugar, liberan presos. En realidad, yo trabajo en la Defensoría de San Martín y te puedo asegurar, y le aseguro a ustedes, que cada 10 pedidos que se hacen de la Defensoría de San Martín, 11 dicen que no.
Es una tautología lo que estoy diciendo. Sí. Me refiero a que no pasa eso. Esto es una propuesta del procurador penitenciario, que puede ser buena, mala, desacertada, que da lugar a un debate. Y a un debate. Ahora, no está pasando esto. Y la otra placa que yo había visto es si los presos pueden reinsertarse. Yo la verdad es que no. Yo me preguntaría si pueden. Deben. Yo creo que, pero no ellos, nosotros, Sí. la sociedad, el Estado, los jueces, los periodistas. Los diputados tienen la obligación de trabajar para que los presos puedan reinsertar. Lo que pasa es que es muy lindo, se dice mucho en el discurso, pero la realidad no pasa. Absolutamente. No pasa y lo demuestra Está la por esto de la ley. actual con la real. Exactamente. Por eso quería corregir Es eso. la disociación más compleja que tiene Argentina. Absolutamente. Pero estamos obligados nosotros y ellos. Y si alguien me preguntara, los presos, a los que liberan, ¿tienen ganas de reinsertarse? Absolutamente. Yo te puedo dar ejemplos de liberados que hoy han hecho merenderos en San Martín. Liberados que están trabajando en espacios de liberados para contagiar a otros liberados para que luchen por la ley 14.301. Liberados que me ayudan a mí personalmente en una fundación trabajando con la niñez desprotegida en Barrio San Blas. Digo entonces, yo conozco personalmente muchos liberados que quieren insertarse y están buscando. Ahora, estos liberados que están trabajando e intentándolo no tienen una sola ayuda del Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Entonces, hay un doble discurso en todo esto. Olvídate, dalo por hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper esta doble moral y empezar a trabajar en serio. Dejarnos de eufemismos. Trabajemos en serio todos juntos. Y no pintamos más. Y tener claro, digo, yo vuelvo un poco al tema que sí me ocupa, que es el tema de la responsabilidad penal de los menores de edad, donde tenemos vigente un decreto de la dictadura militar. ¿Sí? Tenemos un decreto de 1980, pero además tenemos un dilema. ¿Y cuál es el dilema que tenemos en esta materia? O utilizamos la responsabilidad penal de los menores de edad para dar una respuesta seria y legítima del Estado a los delitos graves que cometen los menores de edad, o utilizamos la privación de libertad como una especie de política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Si nosotros seguimos haciendo un uso bastardo del sistema penal, un uso bastardo, y en esto hay que decir, la Corte ha convalidado vergonzosamente este decreto de la dictadura y ha constitucionalizado el uso de la privación de libertad como forma de protección de los menores de edad. ¿Quién lo ha convalidado? ¿Quién es el ideólogo de esto? Es Zaffaroni. Entonces, no todo es lo que parece en la Argentina. A mí me parece que es muy injusto acusarlo a Zaffaroni de progresista o de garantista. Por lo menos en materia de menores de edad, su política y sus jurisprudencias marcan exactamente lo contrario. Les agradezco mucho a los tres que hayan venido, realmente ha sido un gusto. Seguiremos con el tema, les vamos a volver a invitar, me parece que es un tema que es lo que nos ocupa. Da para más. A todos. No, por supuesto que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Después de la pausa hablamos con Alberto Samid de estos temas y de muchos más. Ya venimos en 2 minutos, no se vayan.